Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 7 de la mañana con 46 minutos. Esto es a primera hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. Algo que fue noticia la semana anterior, el día viernes, justamente, fue la emisión por parte del presidente de la República de la Asamblea Nacional de su quinto proyecto, no la emisión, el envío a la Asamblea Nacional de su quinto proyecto de urgencia en materia económica, la Ley Orgánica Económica Urgente para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo. Incluye reformas a la Ley de Turismo, a la Ley de Régimen Tributario Interno, a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, a la Ley del Emprendimiento e Innovación, al COTAD, el Código de Organización Territorial de Autonomías y Descentralización, a la Ley de Contratación Pública, a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, al Código Orgánico del Ambiente, al Código Orgánico Monetario y Financiero, a la Ley de Aviación Civil, y tiene 2 disposiciones transitorias. El ministro de Turismo, Nils Olsen, ha señalado que esta iniciativa va a contribuir no solo a dinamizar el turismo, sino también a estimular el desarrollo de las actividades artísticas, de los espectáculos, y por eso hemos invitado esta mañana que nos acompañe el empresario Brian Salazar. Él es director ejecutivo del Circo du Soleil para Ecuador. ¿Cómo le va? Qué gusto, bienvenido, Brian. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Gracias por recibirme, gracias a todo el equipo de Armónica por tenerme acá el día de hoy. Y sí, bueno, vemos con muy buenos ojos lo que tú estás comentando, justamente esta nueva iniciativa del gobierno nacional. Nosotros como parte del equipo de producción, como directores del equipo de producción del Cirque du Soleil, en la tercera edición que nos va a visitar esta vez en julio en este año, vemos positivo la reducción impositiva que nos dan, que se está planteando, que obviamente va a tener que pasar a través del legislativo, porque fue justamente uno de los puntos centrales por la cual el circo ha tomado tanto tiempo en regresar. Si ustedes recordarán, o nuestros radioescuchas recordarán que el circo llegó por primera vez en el 2015, tuvimos una segunda visita en el 2018 y después de casi 6-7 años en este 2024 regresa. ¿Cómo fue justamente en esas épocas la organización, el poder contar como país con el circo ya aquí, versus o frente a lo que se plantea a través de iniciativa en cuanto a carga tributaria y demás? Bueno, puntualmente el impacto más grande a nivel de carga impositiva que tenemos es el impuesto sobre, se llama withholding tax como nombre técnico a nivel internacional, así lo reconocemos, pero termina siendo un impuesto a la renta al artista. Es decir, es una retención del ingreso del artista y supongamos que, en este caso por la organización del circo como tal, hay este valor que podría ser, hablemos de números redondos, para dar un ejemplo, si hablamos de $1 millón, será un 25% adicional al valor del contrato. Y obviamente eso encarece muchísimo la producción, porque versus otros competidores locales que no la tienen o que la tienen en un rango mucho menor, por supuesto se hace mucho más complicada la producción. Arrancas ya con un impuesto que no grava sobre la utilidad del show, ¿no es cierto? No. Es un costo directamente al show. Y creo que ahí hay que hacer por hacer el show ya se graba. Correcto. O sea, independientemente. No por la utilidad que recibe el espectáculo se paga un impuesto, sino por hacerlo. Correcto. Únicamente por hacerlo. El momento en el que firmamos el contrato para poder lograr los permisos frente a los entes de control, en este caso municipio, SRI, intendencia, etcétera, se debe presentar el pago. Independientemente de si es que el show fue exitoso, no fue exitoso, si se dio, no se dio, para poder tener los permisos que habiliten que las personas entren al show, yo ya tengo que haber pagado el 25% sobre el valor del contrato. Entonces... y evidentemente esto se traslada al costo final, en este caso del usuario. Totalmente. Obviamente. Totalmente termina siendo, y no es solo ese. O sea, el problema que tenemos actualmente con los shows, o que el gremio de productores de espectáculos tenemos, básicamente es que pagas el 25% sobre el valor del contrato, a eso tienes que sumarle el 3.5% por el decreto que tuvimos ahorita en enero con el nuevo gobierno, el 3.5% de salida de divisas, ¿cierto? Ahí llevamos un 28.5%. Sumas todos los costos de producción, o sea, hablábamos del $1 millón, ¿no? Para que sea un ejemplo redondo, más digerible.
tengo $250,000 de impuesto con el withholding tax. Adicional, el 3.5, hasta ahí voy, $280,000 aproximadamente, sumados al costo de $1 millón del artista, y a eso le tengo que sumar una producción de aproximadamente un 50% adicional. Hablamos de que termina costando $2.280,000. Sobre ese valor, sobre la taquilla máxima que yo podría tener, tengo que considerar otro costo adicional que termina siendo SAICE, ¿no? O sea, SAICE es un impuesto, entre comillas, porque no es un ente gubernamental, es un player privado, ¿no es cierto?, que tiene su representación con los artistas y respetamos muchísimo su función, pero es del 5% adicional sobre la venta del subtotal y del valor total de la taquilla recaudada. El 5% para SAICE. Sí, correcto. De ese valor, de lo que se venda. De la taquilla que se venda, 5% para SAICE. Si la entrada es $65, por ejemplo, ¿no es cierto?, y vendí 10,000 entradas de esos $65, el 5% es el valor que yo tengo que pagar a SAICE. En un concierto. Ahora, sobre ese valor y esos costos que yo estoy considerando, tengo que sumarle el IVA, es decir, el 12%. Entonces, y en este caso, es probable que el IVA, bueno, está probado que desde el 1 de abril el IVA sube. Entonces, este tema es complicado porque, si te das cuenta, es impuesto tras impuesto tras impuesto, y se calcula impuesto sobre impuesto, porque mi costo terminamos, digamos, con una encarga positiva previa al show de casi un 30%, por lo que les había comentado, y adicional a esto sí tenemos que pagar IVA e impuesto a la renta como cualquier otra operación comercial, que está bien. O sea, somos muy respetuosos de la importancia de pagar los impuestos para poder generar, digamos, todas las facilidades económicas al Estado para que pueda administrar su presupuesto. Está bien, cada empresario hace empresa y genera impuestos. Lo complicado es este tema de pagar impuestos previo a que el show sea exitoso o no. Entonces, eso te limita de cierta manera, porque si traes un artista de primera línea, un artista de primera línea va a estar costando entre unos $500,000 hasta unos $3 millones, ¿no? Artistas más grandes, mucho más. Si queremos traer un artista que cuesta $3 millones, solo en este impuesto son $750,000. Divides esos $750,000 para $35,000 personas, que es el aforo del Coliseo Rumiñahui, representa un valor importante en el costo de la entrada. Y este costo de la entrada, cuando los costos son tan altos, impiden de alguna manera que los shows sean viables, porque haces el estudio de mercado y sabes que cada persona va a estar dispuesta a pagar X valor por X show. Y cuando ves que el costo se va muy arriba, dices, lo siento, no me conviene. No me conviene. O sea, realmente no es una buena plaza. No es una buena plaza, y el artista analiza eso. Los grandes artistas, las grandes producciones, terminan siendo socios del show, ¿cierto? O sea, tú terminas con un split con ellos y dices, ok, o sea, vamos a tener, adicional al valor del contrato, digamos, unos rendimientos en función del éxito del show. Entonces ellos están muy cuidadosos o están muy pendientes de cuáles fueron los costos reales del show, de qué impacto tuvo el show a nivel económico, y obviamente ellos van a analizar que en nuestro caso como Ecuador teníamos un sobrecosto demasiado alto como para que sea atractivo para ellos. Va a decir, ok, si en otros países vecinos tengo un rendimiento por fuera del contrato adicional, que obviamente esto se tributa, se envía, es todo parte del contrato, dudas si poder venir. Y eso puedes verlo, por ejemplo, con países vecinos como Colombia. El año pasado Colombia tuvo muchísimas giras internacionales que nosotros no tuvimos. En el caso del circo tuvieron el show Bazar, que es un show touring. El circo tiene varios tipos de shows, ¿no? Hay unos que están viajando constantemente a través de los diferentes países, hay otros que son estáticos como Las Vegas y Orlando, pero en el caso de Colombia constantemente tienen la visita del circo. Tuvieron casi 3-4 semanas en Medellín del circo Bazar, y nosotros no lo pudimos tener. Porque lo que sucede por lo general es que se saltan de Ecuador. Sí, se saltan de Ecuador, como te digo, por el análisis que he tratado de resumirlo lo más, obviamente hay muchísimos más factores en todo negocio, pero he tratado de resumirlo lo más claro posible para que entendamos el por qué se saltan las cifras. O sea, lo que ha pasado a lo largo del tiempo, perdón, Belkisar, yo me acuerdo y hago un ejercicio de memoria, me voy al año 95, si la memoria no me es infiel, cuando trajeron a Bon Jovi. Correcto. Yo me acuerdo clarito, o sea, lo de Bon Jovi fue todo un suceso para el Ecuador, la banda en su época de apogeo, vino a la Atahualpa, un lleno total, y se hablaba luego de ese concierto, que iba a ser y ojo que no estábamos dolarizados todavía, cuando vino Bon Jovi. Estábamos sucretizados en ese tiempo. Que se iba a llenar el camino para que Ecuador se convierta en una ruta de megaconciertos. Entonces había la comparación que a veces termina siendo odiosa, pero es necesaria, que como Madonna, que fue 2 veces al Monumental de River, o que Guns N' Roses fue al Estadio Metropolitano de Barranquilla, o al Estadio de Bogotá, qué sé yo, ¿ya? Pero nunca se logró
Yo hablo de el año 95. Quiere decir que esta realidad nunca cambió justamente por esa enorme carga tributaria que usted nos acaba de describir. Sí, realmente no ha cambiado. Y ejemplo tiene... Y es un tema que se ha mantenido en el tiempo, históricamente. Citando el mismo ejemplo de Madonna, Madonna está de gira este año. Madonna va a Bogotá, Madonna no viene a Quito, Madonna va a Lima y no va a venir a Quito. Porque la operación de Madonna... O sea, va a Bogotá, se salta a Quito y va a Lima. Correcto. Claro. O sea, va a pasar tal vez en nuestros cielos ecuatorianos y tal vez tendríamos la suerte de ver su avión, pero realmente nos la vamos a perder. Y así te puedo mencionar una cantidad, y es absurda de shows que nos perdemos, considerando que tenemos un mercado tan grande como el vecino, como el colombiano, que tiene todas las semanas shows gigantes. Hay bandas que están tocando y girando constantemente, porque no es lo mismo, y para un artista no es lo mismo venir por un solo país, por una sola fecha, que ser una gira continental. Correcto. O sea, el ejemplo de la semana pasada, Luis Miguel fueron, Luis Miguel me parece, una gira continental. Casi 130 fechas o algo así, si no estoy mal, por cada uno de los países, con diferentes, muchos de los países con varios conciertos. En Argentina creo que fueron 10. Entonces, claro, Ecuador peleamos, los empresarios pelean por traerlos y obviamente se complica con todo esto. Entonces vemos con muy buenos ojos el proyecto de ley. Y en este sentido, si bien el proyecto recién se presentó, está corriendo el plazo para el trámite correspondiente en la Asamblea, se conoce en términos generales parte de su contenido, y si bien ustedes están a favor y saludan esta iniciativa de reducción de impuestos y demás, ¿hay algún otro aporte o planteamiento que buscarán hacer como parte de ese trámite y de ese debate? Bueno, yo creo que ahora todos los empresarios de espectáculos estamos, digamos, con este mensaje de hacer entender a la población y hacer entender a nuestros dignatarios que es un ejercicio económico que beneficia a las plazas, ¿no? Te pongo un ejemplo muy puntual. En los circos pasados tuvimos alrededor en Ecuador, en el primer espectáculo, alrededor de 75,000 espectadores en 3 semanas. El siguiente circo en 2018 fueron 96,000 espectadores y ambos fueron en Quito. Lo que nos sorprendió muchísimo revisando la data es que casi el 40% de esos asistentes fueron de otras provincias. ¿Qué significa eso para la ciudad de Quito? ¿O qué significaría para cualquier ciudad con un show grande? Hoteles totalmente llenos, restaurantes, discotecas, toda esta economía que gira alrededor, tanto formal como informal, desde la señora que vende los pinchos afuera del estadio o del coliseo o de cualquier, que sea tan morocho con el ejemplo, pero básicamente eso dinamiza. Esa señora termina comprando carbón, gas, paga al día a su asistente, y obviamente generas un comercio súper interesante. Yo tuve la oportunidad de estar en Medellín el año pasado con una de las giras más importantes que también se perdió el Ecuador. RBD. Correcto. Sí. Ya sabía que iba a decir RBD. Se perdió, imagínate, fueron 4 estadios. Yo sé que hubo gente de Ecuador que fue a Medellín. No, para que te puedas dar una idea, es algo que a mí me llega a escandalizar y me da mucha pena por nuestro país, es que hay empresas turísticas ecuatorianas, hay operadores turísticos que organizan vuelos charter, organizan tours a las ciudades que terminan siendo competencias turísticas para nosotros para poder ir a ver el espectáculo. Entonces estábamos con mi círculo de conocidos en Medellín y fuimos a un restaurante icónico que es Andrés Carne de Res en Colombia, y el restaurante a reventar, ¿no? Tendrías tal vez unas 800 personas dentro de este restaurante que es inmenso allá, y el momento en el que el animador decía, ¿dónde está la gente de Ecuador? El 95% de ese aforo lleno total eran ecuatorianos. Por ahí levantaba una mano un puertorriqueño, por ahí levantaba una mano un panameño, pero claro, por la cercanía era un ecuatoriano era el 95% ecuatorianos. Oiga, Brian, y este proyecto de ley con el cual usted dice que están de acuerdo, ¿cómo va a estimular este ideal que estamos conversando para que Ecuador justamente esté en la ruta de estos grandes espectáculos artísticos que evidentemente tienen un efecto dinamizador en la economía muy importante? Sí, o sea, realmente es la reducción del costo y sobre todo más que el beneficio, porque lo que quiero que se entienda es que el mejor o el mayor beneficiado después de la ciudad, después del fomento del turismo, después de obviamente hacer viables estas experiencias, es el comprador, ¿no es cierto? Es el asistente al show, porque lo democratizo, hago más potable para todos el poder asistir a los grandes espectáculos, porque muchos ecuatorianos, muchos quiteños, muchos guayaquileños, se privarán de un show de dimensiones, de experiencias internacionales gigantescas, porque probablemente entre impuestos, sobre impuestos, termino pagando una entrada $20, $30 más cara.
¿no es cierto? Entonces, ese creo que es el beneficio puntual para todos, que vamos a poder lograr, primero, shows más grandes y segundo, entradas más baratas, que eso es algo fundamental para todos o cada vez más personas puedan acceder a shows de estas dimensiones. Correcto, veamos el trámite, 30 días tiene la Asamblea Legislativa, no creo que haya mayor problema en el trámite de esta iniciativa en la Asamblea Nacional. Brian, gracias por el tiempo y por contar a la audiencia cómo funciona esto, cuál es la realidad hoy, porque creo que mucha gente se pregunta, ¿y por qué en otro país? ¿Por qué no en Ecuador? No? Claro, y creo que Brian ha sido muy didáctico en explicar por qué no Ecuador hoy entra en el radar de estos grandes conciertos a nivel internacional. Sí llegan a Bogotá, llegan a Lima, pero no llegan a Quito, no llegan a Guayaquil, y ahí tienen ustedes la explicación. Veamos qué pasa con el trámite de este proyecto de ley, el quinto de urgencia en materia económica, para justamente estimular el turismo, pero en este caso el desarrollo de los espectáculos. Está de acuerdo nuestro invitado. Brian, muchas gracias. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Gracias al empresario Brian Salazar. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.